Ir en directo. Y ahí estamos. Hola, bienvenidos a todos a esta transmisión en directo de Explorando el libro Este dolor no es mío. Habíamos quedado en el asunto este del flujo de la vida y vamos a continuar hoy con esta parte, ¿no? Que habla justamente de cómo llegamos aquí a este mundo, ¿no? Vivimos aquí todos a través de nuestros padres y como hijos de nuestros padres estamos conectados a algo vasto que se extiende hacia atrás en el tiempo, literalmente hasta el comienzo de la humanidad misma. A través de nuestros padres estamos conectados a la corriente de la vida, aunque no somos la fuente de esa corriente. La chispa simplemente nos ha sido enviada, transmitida biológicamente junto con nuestra historia familiar. También es posible experimentar cómo vive dentro de nosotros, ¿no? Esta fuerza vital, ¿no? Que produzco el nacimiento, o sea, la creación, de la formación de este ser que soy yo, ¿no? Viene de la unión de un óvulo y un espermatozoide, pero necesitaron, ¿no? De esa fuerza vital, esa chispa, ¿m? Que dio origen a este nuevo ser humano. Y así fue con cada ser humano, ¿no? Esa fuerza vital, esa fuerza vital la disponemos todos y la podemos sentir pulsando dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿no? Nos damos cuenta que esa fuerza vital disminuye cuando nos sucede algo malo, ¿no? Cuando algún ser querido muere, o bueno, sucede alguna catástrofe, alguna desgracia, ¿no? Del mismo modo, si alguna vez pudiste presenciar un nacimiento, ¿no? Habrás podido sentir la fuerza vital que llena la sala, ¿no? Cuando nace ese ser. Bueno, esa fuerza vital es la que nos trajo aquí, ¿no? Esa fuerza no se detiene con el nacimiento, comienza, podríamos decir, con este aparente nacimiento, ¿no? Continúa fluyendo, ¿no? De nuestros ancestros hacia nosotros, incluso si nos sentimos desconectados de ellos, sigue fluyendo igual, ¿no? El autor dice acá que él ha observado, tanto en su práctica, ¿no? En clínica, como en su propia vida, que cuando nuestra conexión con nuestros padres fluye libremente, nos sentimos más abiertos a recibir lo que la vida nos brinda. Pero cuando esta conexión se ve afectada de alguna manera, la fuerza vital disponible para nosotros es como limitada, ¿no? Nos sentimos bloqueados, constreñidos, e incluso podemos sentirnos fuera del flujo de la vida, ¿no? Como si estuviéramos nadando contra la corriente. Sufrimos y no sabemos por qué. Pero tenemos los recursos dentro de nosotros para sanar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es evaluar la conexión que sentimos con nuestros padres en este mismo momento, sin importar que estén vivos o no, ¿no? Y acá comienza toda esta serie de ejercicios que el autor propone en su libro para trabajar, ¿no? Con todo esto. Dice que nos tomemos un minuto para sentir la conexión o desconexión que tenemos con nuestros padres. Independientemente de la historia que tengamos con ellos. Que sintamos esa relación y cómo esa relación afecta físicamente a nuestro cuerpo. Se nos pide que visualicemos a nuestros padres biológicos de pie frente a nosotros, ¿no? Esto sería un ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Si nunca los has conocido, que puede ser el caso, ¿no?
y no podés visualizarlo, hay que dejarse sentir por la presencia, ¿no? Sosteniendo esa imagen interna, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Les doy la bienvenida o los excluyo? ¿Siento que ellos me dan la bienvenida? ¿Experimento a uno diferente del otro? ¿Mi cuerpo está relajado o tenso cuando los visualizo? Si una fuerza que da vida fluyera de ellos hacia mí, ¿cuánto de eso estaría llegándome? ¿El 5%? ¿El 25%? ¿El 50%? ¿El 75%? ¿O un 100% por completo? La fuerza vital que fluye de nuestros padres fluye hacia nosotros libremente. No hay nada que tengamos que hacer. Nuestro único trabajo es recibir, ¿no? Por eso en las constelaciones se dicen que los padres dan y los hijos toman, ¿no? Ahora se nos pide que visualicemos esa fuerza vital como si fuera el cable principal, ¿no? Que alimenta la electricidad de nuestro hogar. Después todos los demás cables se ramifican en las distintas habitaciones, ¿no? Pero todas esas ramificaciones dependen de ese, digamos, esa central, ¿no? De donde sale toda la energía. Hola, Gloria. Entonces, una vez que hicimos esto, si tomamos conciencia de esto, dice el autor, ¿no? Vamos a ver cómo este cable principal puede verse afectado por los 4 temas inconscientes. ¿Se acuerdan que habíamos terminado en el otro con el tema, esto de los temas inconscientes, los 4 temas inconscientes, ¿no? Este autor dice que hay 4 temas inconscientes que interrumpen el flujo de la vida. Estos temas son comunes para cada uno de nosotros, pero los efectos de estos temas, estos 4 temas inconscientes, son justamente inconscientes para nosotros. El primero de ellos es que nos hemos fusionado con un padre, ¿no? El segundo es que hemos rechazado a uno de los dos de los padres, o sea, al padre o a la madre, ¿no? El tercero es que hemos experimentado una ruptura en el vínculo temprano con nuestra madre. Y el cuarto es que nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar que no es ninguno de nuestros padres. Cualquiera de estos temas, de esos temas inconscientes, puede dificultar nuestra capacidad para prosperar y alcanzar los objetivos que nos fijamos. Pueden limitar nuestra vitalidad, nuestra salud y nuestro éxito. Aparecen en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones. Aparecen en nuestras palabras. ¿Se acuerda lo que dijimos la vez anterior, no? Los 4 temas están relacionados entre sí, ya que describen aspectos de cómo nos relacionamos con nuestros padres y con otros en nuestro sistema familiar. Son como matrices, ¿no? Como formas de relacionarse. Si entendemos los temas y sabemos cómo buscarlos, podemos identificar cuáles operan en nosotros y nos impiden tener la plenitud de nuestras experiencias de vida. Una desconexión de nuestra madre o padre subyace en 3 de los 4 temas inconscientes. Y es el primer lugar a considerar cuando estamos luchando, ¿no? Hay otras interrupciones en la fuerza vital que pueden impedirnos vivir plenamente, pero estas interrupciones no siempre son inconscientes y no necesariamente involucran a un padre u otro miembro de nuestro sistema familiar. Una de esas interrupciones se produce cuando hemos experimentado un trauma personal. Incluso, si somos conscientes de los efectos del trauma en nosotros, podríamos ser impotentes para resolverlo, ¿no? Es como que podemos ser conscientes de que hay un trauma,
pero quizás nos sentimos impotentes para poder resolver ese trauma. Otro tipo de interrupción ocurre cuando nos sentimos culpables por una acción que hemos tomado o un crimen que hemos cometido. Tal vez tomamos una decisión que lastimó a alguien o dejamos una relación de manera cruel, o tomamos algo que no nos pertenecía, o tomamos una vida a propósito o accidentalmente. La culpa puede congelar nuestra fuerza de vida de muchas maneras. Y cuando no es de propiedad o se resuelve, puede extenderse a nuestros hijos e incluso a sus hijos. Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Las 4 interrupciones que se relacionan directamente con nuestros padres u otro miembro del sistema familiar, ¿no? Primero, se fusionó con los sentimientos, o sea, nos fusionamos nosotros con los sentimientos, los comportamientos o la experiencia de uno de nuestros dos padres, o sea, la mamá o el papá. Estamos fusionados con los sentimientos o comportamientos o la experiencia de alguno de ellos. Por ejemplo, uno de tus padres luchó emocional, física o psicológicamente. ¿Te dolió verlo sufrir? ¿Querías quitarles el dolor? ¿Lo has probado? ¿Alguna vez te pusiste del lado de los sentimientos de un padre contra el otro? ¿Tenías miedo de mostrar tu amor a uno de tus padres por temor a lastimar al otro? Y ahora, en tu vida actual, ¿luchas de una manera similar a la de tus padres? ¿Reconoces el dolor de tus padres viviendo en ti mismo? Son preguntas muy profundas esta para hacerse, ¿no? Muchos de nosotros tomamos inconscientemente el dolor de nuestros padres. Como niños pequeños desarrollamos nuestro sentido del yo gradualmente. En aquel entonces no habíamos aprendido a separarnos de nuestros padres y estar conectados con ellos al mismo tiempo, o sea, porque es una idea como que si me separo, pierdo la conexión, ¿no?, que tiene el niño. En este lugar inocente quizás imaginamos que podíamos aliviar su infelicidad reparándola o compartiéndola. Si nosotros también lo lleváramos, no tendrían que llevarlo ellos solos. Pero esto es un pensamiento fantasioso o fantasiado, ¿no? Y esto solo produce infelicidad. Los patrones compartidos de infelicidad están a nuestro alrededor. Madre triste, hija triste, padre irrespetado, hijo irrespetado. Las dificultades de relación de los padres reflejadas por los hijos. Las combinaciones son infinitas. Cuando nos fusionamos, ¿no?, con uno de los padres, inconscientemente compartimos un aspecto, a menudo un aspecto negativo, de la experiencia de vida de ese padre. Repetimos o revivimos ciertas situaciones o circunstancias sin hacer el enlace que puede liberarnos. Y ahora vamos a ver la historia de Gavin, ¿no? Acá el autor hace alusión a una historia de un paciente, ¿no?, de él llamado Gavin. Y esta historia dice que ilustra cómo esta dinámica a menudo puede alimentar una lucha interna, ¿no?, que nos sentimos incapaces de resolver. Cuando Gavin tenía 34 años, tomó una serie de decisiones financieras precipitadas que le costaron a él y a su familia todo el dinero que habían ahorrado. Recientemente se le había despedido de su trabajo como gerente de proyecto por no cumplir con los plazos. Con una esposa y 2 hijos pequeños en casa, Gavin estaba desesperado, luchando por pagar sus cuentas, con su matrimonio ahora tenso. Gavin cayó en una profunda depresión. Cuando era un niño, su padre, que también tenía unos 30 y tantos años, perdió todos los ahorros de la familia en el hipódromo
creyendo que tenía información privilegiada sobre un caballo en particular. En ese momento la madre de Gavin se llevó a los niños y se mudó a la casa de sus padres. Después de eso rara vez veía a su padre, a quien su madre se refería como un hombre egoísta, un jugador compulsivo y un perdedor. Ahora, a los 34 años, aunque él no tenía esta conexión consciente, Gavin estaba repitiendo la experiencia de perdedor de su padre. Él también había perdido los ahorros de su familia y ahora enfrentaba la posibilidad de perder a su esposa e hijos. No fue hasta nuestra sesión juntos, ¿no?, que Gavin se dio cuenta de que había estado reviviendo el pasado. Al estar tan alejado de su padre, Gavin no podía entender cómo sus vidas reflejaban un patrón similar. Al no compartir una conexión consciente con su padre, Gavin había forjado una inconsciente. Había repetido inconscientemente las fallas de su padre. Entendiendo esto, Gavin se dispuso a reparar su relación rota. Había pasado ya casi una década desde que se habían hablado, y consciente de su propia resistencia y consciente de que conocía principalmente a su padre a través de las historias de su madre, Gavin procedió con cautela, pero con la mente abierta. En una carta escrita a mano le dijo a su padre que era el abuelo de 2 niñas y que lamentaba no haber estado en contacto. Esperó 6 semanas, pero no hubo respuesta. Temía que su padre hubiera muerto, o peor aún en su mente, que su padre lo había descartado. Confiando en un instinto bajo su miedo, Gavin levantó el teléfono y marcó el número de su padre. Se alegró de haberlo hecho, porque sorprendentemente su padre no había recibido la carta. En la llamada ambos hombres torpemente hurgaban entre palabras y emociones mientras intentaban establecer una conexión. Después de algunas llamadas telefónicas tensas, los sentimientos genuinos comenzaron a surgir. Gavin pudo decirle a su padre que lo extrañaba profundamente. Su padre escuchó, conteniendo las lágrimas, y le contó a Gavin lo increíblemente doloroso que había sido perder a su familia, ¿no? Así que el padre le sugirió que se reunieran en persona, que se vieran en persona, ¿no? Bueno, en pocas semanas esa depresión empezó a mejorar, y con su padre nuevamente en su vida, Gavin comenzó a estabilizar las cosas en casa, restaurando la confianza que había perdido y fortaleciendo los lazos con sus hijos, ¿no? Ahora podía desbloquear la caja fuerte que contenía los objetos de valor más esenciales de su vida, que era la conexión con su familia. Es arrogante e inflado pensar que nosotros como niños estamos mejor equipados para manejar el sufrimiento de nuestros padres que ellos, ¿no? Esto en constelaciones se conoce como amor ciego, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero es que es increíble, pero es lo que como niños hacemos, ¿no? También está fuera de sintonía con el orden de la vida. Nuestros padres existieron antes que nosotros. Nos proveyeron para que pudiéramos sobrevivir. Así que nosotros no tenemos que ocuparnos de ellos, de que ellos sean felices, ¿no? Pero cuando un niño asume la carga de un padre, ya sea consciente o inconscientemente, pierde la experiencia de ser entregado y puede tener dificultades para recibir de las relaciones más adelante en la vida. Un niño que cuida a un padre a menudo forja un patrón de sobreextensión de por vida y crea un plan para sentirse habitualmente abrumado. Al intentar compartir o llevar la carga de nuestros padres, continuamos el sufrimiento familiar y bloqueamos el flujo de la fuerza vital que está disponible para nosotros y para los que nos siguen. Incluso cuando cuidamos a los padres enfermos o ancianos, brindándoles lo que no pueden hacer por sí mismos, es importante preservar y respetar la integridad
de esa relación entre padres e hijos, en lugar de disminuir la dignidad de nuestros padres. Esa era la pregunta 1, ¿no? Una de las primeras preguntas. Ahora viene la otra pregunta, ¿no? La 2. ¿Te has juzgado, culpado, rechazado o te has separado de alguno de tus padres? Perdón. Si realmente queremos abrazar la vida y experimentar la alegría, si queremos relaciones profundas y satisfactorias y una buena salud, si queremos estar a la altura de nuestro potencial, sin la sensación de estar decaídos, ¿no? Debemos reparar nuestras relaciones rotas con nuestros padres. Más allá de habernos dado vida y ser una parte inexorable de quienes somos, nuestros padres son la puerta de entrada a las fortalezas ocultas y las fuerzas creativas, así como a los desafíos que también forman parte de nuestro legado ancestral. Ya sea que estén muertos o vivos, si estamos lejos de ellos o si nuestra relación es amigable, nuestros padres y los traumas que han experimentado o heredado son la clave para nuestra curación. Incluso si tenemos la sensación de que preferimos masticar un puñado de chinches en lugar de a nuestros padres, este paso no se puede omitir, no importa cuánto tardemos. Las relaciones rotas a menudo surgen de eventos dolorosos en nuestra familia y pueden repetirse por generaciones hasta que reunimos el coraje para soltar nuestras mentes de juicios, abrir nuestros corazones constreñidos y mirar a nuestros padres y los otros miembros de la familia con la luz de la compasión. Solo así podemos resolver el dolor que nos impide abrazar por completo nuestras vidas. Incluso, si al principio podemos hacer el movimiento solo en un nivel interno, es importante encontrar un lugar dentro de nosotros mismos donde podamos ablandarnos cuando pensamos en nuestros padres y no nos enfademos. Este enfoque puede ir en contra de lo que te han enseñado. Muchas terapias se enfocan en culpar a los padres como la causa principal de nuestro sufrimiento. Como las ratas que navegan sin cesar por el mismo laberinto, muchas personas pasan décadas repasando viejas historias de cómo sus padres le fallaron y le hicieron su vida miserable. Aunque nuestras viejas historias nos puedan atrapar, una vez que descubrimos las historias más profundas detrás de ellas, éstas tienen el poder de liberarnos. La fuente de esa libertad está dentro de nosotros. Pregúntate, ¿rechazas, culpas o juzgas a uno de tus padres por algo que sientes que él o ella te han hecho? ¿Faltas el respeto a uno o ambos de tus padres? ¿Te has separado de alguno de ellos? Digamos que culpas o rechazas a tu madre. Digamos que la culpas por no darte lo suficiente de lo que sientes que deberías haber recibido. Si esto es cierto para ti, ¿también te has preguntado qué le sucedió? ¿Qué evento tuvo el poder de interrumpir el flujo de amor en tu relación? ¿Ocurrió algo que la separó te separó a ti de ellos o a ellos de sus padres? Tal vez tu madre tiene una herida y no pudieron darle lo que no puede darte a ti, ¿no? Lo que ella no recibió. Sus habilidades de crianza estarían limitadas porque lo que no pudo dar lo que no recibió de sus padres, ¿no? Si rechazaba a su madre, si tú rechazas a tu madre, ¿no? Es probable que haya un evento traumático entre tú y ella, ¿no? Tal vez tu madre perdió un hijo antes de que tú nacieras.
o dio a un hijo en adopción, o perdió a su primer amor en un accidente. Quizás su padre murió cuando ella era joven, o su hermano amado fue asesinado. Las ondas de choque de tal evento te afectarán, pero el evento real no tendrá nada que ver directamente contigo. En cambio, el trauma ataría el enfoque y la atención de tu madre, sin importar cuán grande sea su amor por ti, ¿no? Es como, esto lo explica Bert Hellinger, ¿no? Hola Mari, bienvenida. Que nosotros, bueno, ya sea nosotros, o nuestros padres, o nuestros abuelos, bisabuelos, no importa quién en nuestro sistema, ¿no? Cuando hay un trauma, ¿no? Como que el alma queda atrapada en ese evento, como que en vez de estar mirándonos a nosotros, están mirando ese evento, ¿no? Bien, como niño, puede ser que la hayas experimentado como no disponible, ¿no? Entonces puedes rechazarla, tomando personalmente su agotado flujo de amor, como si de alguna manera hubiera tomado la decisión de ocultártelo, ¿no? O sea que ese amor que tú anhelas no está disponible, no estaba disponible para ella, para que tu madre te lo diera, ¿no? Si te separas de tu madre, puedes culparla por no responder a todo el amor que le diste cuando eras niña pequeña. Tal vez ella estaba deprimida y lloraba mucho. Tal vez intentaste hacerla feliz. Tal vez la cuidaste, trataste de quitarle el dolor. Tal vez un día se dio cuenta de que todos sus buenos esfuerzos habían fracasado, de que su amor no podía hacer que todo tu amor, ¿no? No podía hacer que tu madre se sintiera mejor. Y así te distanciaste de ella. Y la culpaste por no darte lo que necesitabas. Cuando en realidad sentiste que no sé, que no te daba todo el amor, o sea, que no te devolvía, ¿no? Todo el amor que tú le diste. O te desanimaste porque su amor no podía ser devuelto de la misma manera, ¿no? Entonces quizás sentiste que la única opción era separarte, ¿no? Al principio puede ser que esto te haga sentir libre, pero es una falsa libertad, es una defensa de la infancia. Siempre esto limitará tu experiencia de vida, ¿no? Tal vez te culpes, o tal vez tú culpes o juzgues a un padre o madre, tu padre, ¿no? Porque estaban uno en guerra con el otro, ¿no? Y tú te viste obligado a tomar partido. A menudo un niño será abiertamente leal a uno de sus padres, pero en secreto va a ser leal al otro también. El niño puede formar un vínculo encubierto con el padre rechazado, denigrado al adoptar, o emular lo que se juzga como negativo en ese padre. Padre o madre, ¿no? Entiéndase, ¿no? Las emociones, rasgos y comportamientos que rechazamos en nuestros padres probablemente seguirán viviendo en nosotros. Es nuestra forma inconsciente de amarlos. Es una forma de traerlos de vuelta a nuestras vidas. Vivimos, ¿no? Ese patrón de manera inconsciente. Y ya lo vimos en el ejemplo de Gavin, ¿no? Que fue el que vimos recién. Cuando rechazamos a nuestros padres, no podemos ver la forma en que nosotros somos similares a ellos, ¿no? Los comportamientos se vuelven desconocidos en nosotros y se proyectan en las personas que nos rodean. Podemos atraer amigos, ¿no? Que muestran los mismos comportamientos que nosotros rechazamos. Esto nos permite en innumerables oportunidades reconocer y sanar esta dinámica. En un nivel físico, un rechazo a nuestros padres se puede sentir como un dolor, rigidez o entumecimiento en nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos sentirán malestar hasta que nuestro padre rechazado
pueda ser experimentado en nosotros mismos de manera amorosa. Ni siquiera necesitamos saber el historial familiar exacto para comprender qué provocó el rechazo, ¿no? Claramente algo sucedió que le impidió estar cerca, ¿no? Ella no puede revelar su historia. Aún así, sanar tu relación con ella te va a ayudar a sentirte más completo dentro tuyo. Lo único que sabemos claramente es que algo sucedió. Esto es todo lo que necesitamos saber. Y ese algo bloqueó, ¿no?, su corazón, o bloqueó tu corazón, o ambos. Y tu trabajo ahora es reconectarte con ese amor que naturalmente sentiste por ella cuando eras pequeña. De esta manera vas a poder dejar ir lo que podría llevar, ¿no?, y lo que realmente te pertenece, ¿no? Esta curación, dice el autor, ¿no?, que también como lo dice Hellinger, ¿no?, en las constelaciones familiares. Hola, Moni. Gracias, Moni. Vieron que Hellinger habla mucho, ¿no?, de las imágenes internas. O sea, esto como que los que estamos en este tema, que nos gusta el tema de las constelaciones, que estamos indagando en todo esto, lo de la imagen interna es fundamental, ¿no? O sea que la curación, él dice que toda curación o sanación, bueno, empieza con una imagen interna. Por eso cuando vamos a constelar, vieron que vemos el campo, ahí vemos nuestro inconsciente, es una imagen interna, es lo que dentro nuestro está pasando y lo vemos proyectado ahí. Por eso la constelación nos muestra eso. Cuando se configura una constelación siempre es por lo general desordenada, ¿no? Nadie está ocupando su lugar, bueno, ahí se ven todos los conflictos que surgen y qué sé yo. Y mediante movimientos y frases sanadoras, lo que se busca es la solución, una imagen interna sana, ¿no? Es como que primero tenemos una imagen interna enferma, por decir así, digo enferma, ¿no?, por decir algo así, o no sana, y después se termina en una imagen sana, ¿no? Eso es lo que logra el movimiento constelativo, ¿no? Entonces, antes de dar un paso hacia el exterior, primero tenemos que dar un paso hacia el interior, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver una forma de iniciar el proceso. No están no, acá no golpearon. No, acá no golpean. Bueno, ¿cómo se inicia este proceso, no? Acá lo dice, ¿no? Primero dando el paso hacia el interior, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejercicio, ya recién vimos un ejercicio, vamos a ver otro ejercicio, ¿no?, centrado en nuestra relación con nuestra madre. Este ejercicio se puede hacer visualizando, ¿no? Bien, entonces dice, imagina que tu madre está de pie frente a ti, a pocos pasos de distancia. Bien, visualizándola ahí frente a ti, tienes que revisarte internamente, o sea, testearte internamente, a ver qué sensaciones tienes, ¿no? De qué estás consciente. Qué sensaciones, qué pasa en tu cuerpo, ¿no? Una vez que tomaste conciencia de eso, vas a imaginar que tomas 3 pasos grandes, ¿no? Y ella está parada frente a ti, ¿no? Muy cerca, a pocos centímetros de tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando ella se acerca mucho a ti? ¿No? ¿Qué sucede en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones te vienen? ¿Sientes que tu cuerpo se abre? ¿Sientes que se contrae? ¿Sientes que quieres retirarte? Si tu respuesta es que tu cuerpo se contrae o quiere retirarse, es importante darse cuenta de que el trabajo de apertura, ¿no?, es tu responsabilidad y no la de tu madre.
Ahora vamos a ampliar un poco la lente y vamos a pensar en nuestra madre otra vez, viéndola a varios pasos de distancia, ¿no? Pero esta vez la vamos a visualizar rodeada de todos los eventos traumáticos que experimentó, ¿no? Aunque no sepamos lo que le pasó. Y todo eso que ella tuvo que luchar y todo lo que tuvo que hacer, ¿no? Para poder sentir realmente eso que, o sea, lo que le costó. ¿Vieron como dice Hellinger? Lo que le costó. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recordar todas las historias de la historia familiar de nuestra madre y dejar que todas las tragedias que conocemos, aunque no sepamos muchas, no importa, vengan a nuestra mente. Vamos a visualizar a nuestra madre como una mujer joven o como un niño pequeño, incluso como si fuera un bebé, que está perdida, tratando de protegerse de tanta avalancha de dolor. Ante esta imagen, ¿qué siente tu cuerpo al sentir lo que ella pudo haber sentido? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Y en qué parte de tu cuerpo surgen? ¿Puedes sentir o imaginar cómo debe haber sido para ella? ¿Esto te toca? ¿Puedes sentir tu compasión por ella? Dile, vamos a decir en voz alta, ¿no? Mamá, lo entiendo. Incluso, ¿no? Aunque no lo entiendas completamente, ¿no? Dilo, mamá, entiendo. Y agrega las siguientes palabras. Mamá, trataré de asimilar tu amor tal como es, sin juzgarlo ni esperar que sea diferente. ¿Cómo se siente decir eso? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando le dices esto? ¿Hay algún lugar en tu cuerpo que se suelte, que se afloje, que se abra o se sienta más suave? Tener una relación cercana con nuestros padres no solo aumenta la comodidad y el apoyo que sentimos en la vida, sino que también se ha demostrado que se relaciona con la buena salud. Los resultados de un estudio de 35 años realizado en la Universidad de Harvard encontraron evidencia convincente de que la calidad de nuestra relación con nuestros padres puede afectar nuestra salud en el futuro. Específicamente se les pidió a los participantes que describieran su relación con cada padre usando la siguiente escala, ¿no? En el estudio este que hicieron, ¿no? Muy cercano, cálido y amistoso, tolerante o cansado y frío. 91% de los participantes declararon que su relación con su madre fue tolerante o forzada, y a esto se le diagnosticó un problema de salud importante como cáncer, enfermedad coronaria, hipertensión, etc. En comparación con el 45% de los participantes, informaron que su relación con sus madres estaba caliente o cerca. Se informaron números similares para los participantes que describieron su relación con sus padres. El 82% de los participantes que reportaron relaciones tolerantes o tensas tenían problemas de salud significativos, ¿no? En comparación con el 50% que tenían relaciones cálidas con sus padres. Si los participantes tuvieron una relación tensa con ambos padres, los resultados fueron sorprendentes, ¿no? El 100% tenía problemas de salud significativos en comparación con el 47% de los que describieron sus relaciones con, sus padres como cálidos o cercanos, ¿no?
Mm, bien. Entonces, una relación difícil con nuestros padres no solo puede afectar nuestra salud física, y acá estamos hablando que esté, ya sea que estén vivos o muertos, ¿eh? No es que porque, eh, ¿cómo es? Me relacione en la forma o no. Estamos hablando internamente, ¿no? Bien. Sino que nuestra relación temprana con nuestra madre en particular puede servir como un modelo a partir del cual se forjan nuestras relaciones posteriores. Y ahora es interesante porque vamos a ver una historia, ¿no? De una chica, Tricia, que muestra cómo esos sentimientos no resueltos hacia su madre pueden proyectarse en nuestra pareja, ¿no? Ustedes, no sé si vieron el otro, eh, que hicimos el otro curso de Constelándonos. Vamos a ver si mañana lo puedo hacer, la segunda parte. No prometo nada, pero tengo la idea de poder hacerlo. Que bueno, ahí dijimos, ¿no? Que la madre es la salud física y el padre es la salud mental, ¿no? Y que la madre representa, o sea, cuando hay conflictos de pareja, ese problema con la madre, ¿no? Bueno, esta es la historia de Tricia, ¿no? Todas sus relaciones eran de corta duración, de Tricia, pobre Tricia, ¿no? Ninguno le duraba, no le duraba. Un año o dos le duraba a cada uno. Bueno, y estaba justo ahora de vuelta a punto de dejar a su actual pareja, ¿no? Y ella decía, él es frío e insensible, y se quejaba de que él era frío e insensible. Nunca está ahí cuando lo necesita, ¿no? Sin darse cuenta de ella de lo que estaba haciendo. Tricia describió a su madre de una manera similar. Dijo, ella es distante y emocionalmente no disponible. Nunca puedo acudir a ella en busca de apoyo. Ella nunca me amó de la manera en que necesitaba ser amada. El rechazo de Tricia a su madre fue culpable de los fracasos de sus relaciones de pareja. Lo que quedó sin resolver con su madre resurgía inconscientemente con sus parejas, ¿no? Erosionando el vínculo que compartían y la intimidad que deseaban. Tricia no pudo identificar ningún evento específico que explicara por qué había rechazado a su madre. O sea, ella a nivel consciente, no podía explicar el por qué la rechazaba, ¿no? Sin embargo, en este trabajo que hicieron conjuntamente, reveló que su madre a menudo había descrito a su propia madre, o sea, la madre de Tricia había descrito a la abuela, ¿no? La abuela de Tricia, como egoísta y emocionalmente no disponible. La historia fue así. A la abuela, cuando solo era una niña, la enviaron a vivir con su tía después de la muerte de su madre. A menudo se sentía como un forastero en la familia y se mantuvo resentida durante la mayor parte de su vida. Tricia finalmente entendió la fuente de la falta de calor de su madre y también vio por primera vez que ella también había estado repitiendo un patrón familiar de hijas que no obtenían lo que necesitaban de sus madres. Este patrón reverberó a través de la historia familiar durante al menos 3 generaciones. Con una comprensión más profunda de los eventos detrás de la distancia de su madre, Tricia reportó sentirse compasiva por primera vez. Tricia reconcilió su relación e inmediatamente pudo sentir los efectos de esa reconciliación con su pareja. Descubrió que estaba menos a la defensiva y que podía permanecer abierta y presente, incluso en momentos difíciles cuando en el pasado se habría sentido amenazada, alejada y retirada hacia sí misma. Las proyecciones que que estaban veladas, ahora se veían a la vista. Bueno, si tienes una relación tensa con tus padres, dice el autor, no se preocupen,
porque ahora vamos a ver muchas herramientas para ayudarnos a reparar esa conexión. Y es importante no esperar a que nuestros padres sean diferentes de lo que son. El cambio es importante que se produzca en ti, ¿no? La dinámica de la relación puede seguir siendo la misma, pero la perspectiva, ¿no?, va a ser diferente. Bien. Entonces, vamos a la pregunta 3. ¿Sí? La pregunta 3, ¿qué dice? ¿Experimentaste una interrupción en el vínculo temprano con tu madre? Si rechazas a tu madre, es posible que hayas experimentado una interrupción durante el proceso de vinculación temprano con ella. No todos los que experimentan una ruptura en el vínculo temprano rechazan a su madre. Lo que es más probable con una interrupción en ese periodo, ¿no?, es que se experimente cierto grado de ansiedad cuando intentamos vincularnos con un compañero en una relación íntima. Esa ansiedad podría traducirse en una dificultad para mantener una relación o incluso no querer una relación en absoluto. También podría traducirse en tomar la decisión de no tener hijos. En la superficie podemos quejarnos, ¿no?, de que criar a un niño es terrible, que mucho tiempo, no sé, podemos buscar muchas justificaciones, pero en un nivel más profundo, ¿no?, puede ser que no nos sentamos capaces para proporcionarle a un niño lo que uno mismo no tiene. Una interrupción en el vínculo madre-hijo en las generaciones anteriores puede afectar la conexión con nuestra madre, ¿no? ¿Tu madre o tu abuela experimentaron una ruptura en el vínculo con su madre? Los residuos de estos primeros traumas se pueden experimentar en generaciones posteriores. No solo eso, sería difícil para tu madre darte lo que ella no pudo recibir de su propia madre. Si estás alejado de tus padres o si han fallecido, es posible que nunca sepas la respuesta a estas preguntas, especialmente si eras muy joven. Las interrupciones tempranas en general pueden ser difíciles de discernir porque el cerebro no está equipado para recuperar nuestras experiencias de esos primeros años de vida. El hipocampo, la parte del cerebro asociada con la formación, organización y almacenamiento de los recuerdos, no ha desarrollado completamente sus conexiones con la corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos ayuda a interpretar nuestras experiencias, es esa, ¿no? Hasta algún momento después de la edad de los 2 años. Como resultado del trauma de una separación temprana, se almacenaría como fragmentos de sensaciones físicas, imágenes, emociones, en lugar de recuerdos claros que puedan formar parte de una historia. Sin la historia, las emociones y sensaciones pueden ser difíciles de entender, ¿no? O sea, lo sentimos a nivel físico, pero no lo podemos entender, no tenemos recuerdo de eso, ¿no?, cuando hubo un movimiento interrumpido. Hola Teo, bienvenido. ¿No? Que es lo que, creo que de esto fue de lo que hablamos, no sé si en el primero o en el segundo, pero vieron que ya el autor había hablado de esto, ¿no? De ese lenguaje, cuando explica lo de las palabras, la historia declarativa y la no declarativa, ¿no? Claro, lo que nos sucedió de muy pequeños, nosotros no lo podemos hacer recuerdo, pero sí, de niños lo captamos mediante sensaciones corporales, entonces como que queda grabado de esa manera, ¿no? Por eso no entendemos, ahora de adultos, ¿no?, lo que pasó. Entonces, ahora el autor nos da acá preguntas que nos podemos hacer cuando vamos en busca de ese vínculo interrumpido, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Ocurrió algo traumático mientras tu madre estaba embarazada de ti? ¿Estaba muy ansiosa, deprimida o estresada?
¿Tenían tus padres dificultades en su relación durante el embarazo? ¿Experimentaste un parto difícil? ¿Naciste prematuro? ¿Tu madre experimentó depresión posparto? ¿Te separaste de tu madre poco después del nacimiento? ¿Fuiste adoptado? ¿Experimentaste un trauma o una separación durante los primeros 3 años de vida? ¿Fuiste hospitalizado o tu madre fue hospitalizada y estuvieron separados un tiempo, por ejemplo, las personas que, como los bebés que están en la incubadora, ¿no? ¿Tu madre experimentó un trauma o una agitación emocional durante sus primeros 3 años de vida? ¿Tu madre perdió un hijo o un embarazo antes de que nacieras? ¿Se centró la atención de tu madre en un trauma que afectó a uno de sus hermanos? ¿Mm? Por ejemplo, un aborto espontáneo, una muerte fetal, alguna emergencia médica, ¿no? A veces la ruptura en el vínculo no es física. A veces experimentamos más de una ruptura energética con nuestra madre, ¿no? Puede estar físicamente presente, pero emocionalmente distante o inconsciente, ¿no? O sea, que no significa que me puedo estar relacionando con mi madre, pero a nivel energético, o sea, álmico, estamos separados, ¿no? La presencia y constancia que una madre establece durante los primeros años de vida es fundamental para nuestro bienestar psicológico y emocional. Hay un psicoanalista que se llama Heinz Kohut que describe cómo el brillo en los ojos de la madre cuando mira a su bebé es el vehículo mediante el cual el niño se siente validado y afirmado y puede comenzar a desarrollarse de una manera saludable. Si experimentamos una ruptura temprana en el vínculo con nuestra madre, es posible que tengamos que reconstruir ciertas pistas que surgen de la historia de nuestra madre, así como de nuestra propia historia. Tendremos que mirar hacia atrás y preguntar: ¿le sucedió algo traumático a nuestra madre que afectó su capacidad para estar atenta? ¿Estaba ella presente o preocupada? ¿Hubo una desconexión en la forma en que nos tocó, en la forma en que nos miró, en el tono de su voz cuando nos habló? ¿Experimento yo dificultades para relacionarme o vincularme con una relación? ¿Me apago, me alejo no? ¿Qué es lo qué movimientos hago yo, ¿no? en mis relaciones? Todas esas preguntas son para hacernos, ¿no? En el caso de que haya habido un movimiento interrumpido hacia la madre, que, bueno, Hellinger dice que es uno de las tantas causas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el caso de Susan, de 30 años, que es madre de 2 hijos. Ella le daba como que se sobrecogía así, no podía soportar la idea de tener una relación física cercana con su madre, ¿no? Durante el tiempo que pudo recordar, a ella nunca le gustó que su madre la abrazara. Susan también reveló que ella y su esposo no eran físicamente cariñosos. Abrazar te quita la energía, decía Susan. Cuando Susan tenía 9 meses, pasó 2 semanas solas en el hospital con neumonía, mientras que su madre se quedó en casa para cuidar a los otros hermanos. En ese momento Susan inconscientemente comenzó a retirarse. Al rechazar el afecto de su madre, Susan simplemente se estaba protegiendo para evitar que la lastimaran y la dejaran nuevamente. El solo hecho de poder identificar la raíz de su repulsión hacia su madre fue crucial. Después de eso, Susan pudo restaurar el vínculo que se había roto entre ellos. Después de experimentar un vínculo interrumpido,
un niño puede dudar a la hora de restablecer la conexión con la madre. La forma en que se restaura esta conexión puede crear un plan para vincularse y separarse en futuras relaciones. Si la madre y el niño no restablecen completamente su conexión, el niño puede permanecer indeciso más adelante en la vida cuando intente vincularse con su pareja. El hecho de no restablecer el vínculo puede crear una inexplicable falta de cercanía que ensombrece las relaciones cotidianas. La intimidad y la amistad genuina parecen estar más allá del alcance. Como niños percibimos a nuestra madre como nuestro mundo. Entonces una separación de ella se siente como una separación de la vida. Experiencias de vacío, desconexión, sentimientos de desesperanza y desesperación, la creencia de que algo está terriblemente mal con nosotros o con la vida misma. Todo esto puede ser generado por una separación temprana. Demasiado jóvenes para procesar el trauma, experimentamos sentimientos, creencias y sensaciones corporales que viven dentro de nosotros sin tener la historia que los conecta con el pasado, ¿no? Son estas experiencias las que infunden las muchas heridas, pérdidas, decepciones y desconexiones que encontramos a medida que se van desarrollando nuestras vidas, ¿no? Esto es bastante interesante, ¿no? Como lo plantea este autor. Bueno, Bert Hellinger lo pone, ¿no? En sus constelaciones lo explica muy bien esto, ¿no? Y para cerrar vamos a ver el tema este de los recuerdos negativos de la infancia, ¿no? Muchos de nosotros no podemos ver más allá de las imágenes dolorosas de nuestra infancia y somos incapaces de recordar las cosas positivas que nos sucedieron, ¿no? Como niños pequeños experimentamos momentos que fueron reconfortantes y momentos que fueron inquietantes, ¿no? Sin embargo, los recuerdos reconfortantes, ¿no? Los recuerdos de ser, por ejemplo, tenidos en brazos por nuestra madre mientras nos alimentaba, nos hacía dormir, a menudo se bloquean para salir a la superficie. Pero los otros, los dolorosos, esos de no haber obtenido lo que queríamos, de que no nos hayan dado el amor suficiente, esos salen, esos los recordamos. Y hay razones para esto. Cuando nosotros como niños pequeños experimentamos la amenaza de nuestra seguridad, nuestros cuerpos reaccionaron erigiendo defensas. Estas defensas inconscientes se convierten en nuestro defecto, orientando nuestra atención hacia lo que es difícil o inquietante, en lugar de registrar lo que es reconfortante. Es como si nuestros recuerdos positivos vivieran al otro lado de una pared, ¿no? Que estuviera fuera de nuestro alcance, solo pudiendo residir en un lado de la pared, ¿no? Realmente creemos que nada bueno nos ha pasado. Es como si hubiéramos reescrito la historia, conservando solo aquellos recuerdos que respaldan nuestra estructura defensiva primitiva. Las defensas que han estado con nosotros durante tanto tiempo ya se han convertido en nosotros mismos esas defensas, ¿no? Entonces debajo de esta, como ponen los soldados, ¿no? La barricada, ¿no? Que hacen los soldados para defenderse, ¿no? Inconsciente, se encuentra un profundo deseo de ser amado por nuestros padres. Sin embargo, muchos de nosotros ya no podemos acceder a estos sentimientos, porque si recordáramos esos momentos amorosos y tiernos que compartimos con nuestros padres, nos sentiríamos vulnerables y nos arriesgaríamos a que nos lastimaran de nuevo. Fíjense en esto, ¿eh? Por lo tanto,
los recuerdos que nos pueden traer sanación, justamente son aquellos que mantenemos bloqueados en nuestro inconsciente. Los biólogos evolutivos respaldan esto y describen cómo nuestra amígdala usa cerca de 2/3 de sus neuronas en busca de amenazas. Como resultado, los eventos dolorosos y aterradores se almacenan más fácilmente en nuestra memoria a largo plazo que los eventos placenteros. Y los científicos llaman a este mecanismo sesgo de negatividad. Y tiene mucho sentido. Nuestra propia supervivencia depende de ser capaz de eliminar posibles ataques. La mente es como velcro, ¿no? El velcro es esa cosita así que se usa, ¿no? Para que se una una cosa como otra, ¿no? Para las experiencias negativas. Y el teflón para las positivas. Cuarta pregunta. ¿Estás inconscientemente identificado con un miembro de tu sistema familiar que no sean tus padres? ¿No? A veces nuestra relación con nuestros padres es fuerte y amorosa. Sin embargo, nos encontramos incapaces de explicar los sentimientos difíciles que llevamos. A menudo asumimos que el problema se origina dentro de nosotros, y si profundizamos lo suficiente descubriremos su origen. Hasta que descubramos el evento desencadenante real en nuestra historia familiar, podemos revivir los miedos y sentimientos que no nos pertenecen, fragmentos inconscientes de un trauma, y pensaremos que son nuestros. Y vamos a ver la historia de Todd. Todd tenía 9 años cuando comenzó a apuñalar el sofá con una lapicera, un bolígrafo. Ese año asaltó a un niño vecino con un palo, lo que le resultó en una herida que le tuvieron que dar 40 puntos. Todd pasó los siguientes años recibiendo medicamentos y tratamiento psicológico. Sin embargo, los comportamientos agresivos continuaron. No fue hasta que el padre de Todd, que se llamaba Earl, contó acerca de su propio padre, un hombre al que dijo que odiaba, que apareció la pieza faltante del rompecabezas. El abuelo de Todd era un hombre violento. No solo golpeó a sus hijos, sino que también apuñaló a un hombre en una pelea en un bar. Nunca se presentaron cargos y el abuelo siguió libre de vivir su vida como le plazca. Pero no sus descendientes. Todd, su nieto, se había convertido en el confiado receptor de sentimientos violentos que no eran suyos. Compartía una conexión inconsciente con su abuelo, una conexión que habría permanecido oculta si el padre de Todd no hubiera investigado el pasado de la familia. Earl, ¿no?, que era el padre, dijo que el padre de su padre también había matado a un hombre. O sea, es el abuelo de él, o sea, el bisabuelo del niño, ¿no?, de Todd. Y en la generación anterior a eso, su bisabuelo había sido asesinado, junto con varios miembros de su familia, por un varón de la tierra y su pandilla de pueblo vecino. Claro, ahora todo comenzaba a tener sentido. Earl comenzó a ver que su padre era simplemente un engranaje en una rueda giratoria de violencia familiar. Con la lente ensanchada, sintió quizás por primera vez en su vida la compasión por su padre. Me dijo que deseaba que su padre aún estuviera vivo para poder hablar con él sobre la historia de la familia. Fue a su casa y compartió lo que sabía con Todd, quien escuchó atentamente. Ambos sabían intuitivamente que algo en la narración y en la recepción finalmente vendría a descansar. Esa idea resultó ser cierta. 5 meses después, Earl me llamó y me dijo que Todd
ya no estaba tomando medicamentos y ya no se estaba comportando violentamente. Si uno está identificado con alguien de su sistema familiar, es probable que no lo sepa. Las identificaciones son inconscientes y por lo que es poco probable que nosotros podamos hacer este enlace por nosotros mismos. Jesse y Gretchen, ¿se acuerdan que son las que hablamos al principio? También tenían identificaciones con miembros de sus sistemas familiares. Y vamos a narrar el último caso, este de Megan, que también. El caso de Megan es que se casó con Dean a los 19 años y pensó que su relación duraría para siempre. Un día, cuando Megan tenía 25 años, lo miró a través de la mesa de la cocina y se sintió adormecida. Sus sentimientos por Dean se habían ido. En pocas semanas Megan presentó una demanda de divorcio. Al darse cuenta de que su amor por Dean estaba desapareciendo repentinamente, esto le pareció aberrante y buscó ayuda. Sospeché que una historia familiar estaba fuera del alcance de ella y comencé a investigar. El enlace que Megan no había hecho era fácil de ver. La abuela de Megan tenía solo 25 años cuando su esposo, el amor de su vida, se ahogó mientras pescaba en el mar. Crió sola a la madre de Megan y nunca se volvió a casar. La muerte repentina de su esposo fue la gran tragedia de su familia. La historia era tan familiar que Megan ni siquiera había considerado sus efectos sobre ella. Una vez que Megan se dio cuenta de que estaba reviviendo la historia de su abuela, la repentina soledad, la profunda pérdida y el adormecimiento, Megan comenzó a parpadear y arrugar la cara. Le di todo el tiempo que necesitaba para dejar que la perspicacia se hundiera. Después de muchos segundos hubo una serie de respiraciones rápidas. Unos minutos después su respiración comenzó a alargarse. Ella estaba uniendo todas las piezas. Me siento esperanzada. Tengo que decírselo a Dean. Días después ella llamó e informó que algo estaba cambiando dentro de ella, ¿no? Estaban regresando sus sentimientos por Dean, ¿no? No todos los comportamientos expresados por nosotros en realidad se originan en nosotros. Pueden pertenecer fácilmente a miembros de la familia que vinieron antes que nosotros. Simplemente podemos estar cargando los sentimientos por ellos o compartiéndolos, ¿no? Y a esto en constelaciones se los llaman sentimientos de identificación. O adoptados también, ¿no? Que hoy en el otro directo lo estuvimos viendo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Y en el próximo encuentro continuaremos con esto de la identificación y aprendiendo otras cosillas más sobre esto de las constelaciones y los sistemas familiares, las implicaciones y todo esto que trata este libro que está muy interesante. Gracias por compartir este ratito conmigo. Nos vemos en la próxima.